Todavía no puedo ver ninguna foto de ella porque simplemente me parte el corazón. El 20 de mayo de 2016, Roberto Groppel desconocía que salvarse requeriría la decisión más devastadora que alguien podría enfrentar. A 28,000 pies sobre el nivel del mar, Roberto vio cómo su esposa María caía en la inconsciencia en sus brazos durante las siguientes 12 horas. Él lucharía contra la montaña, lucharía contra la muerte misma y lucharía contra sus propios límites para intentar salvar a la mujer que amaba. Pero lo que tuvo que hacer al final, no puedo imaginar vivir con esa decisión. Desde parejas convertidas en monumentos, hasta un esposo obligado a tomar decisiones difíciles. Hoy hablaré de 3 parejas cuyos sueños en el Everest terminaron en tragedia. Y nuestra última historia de hoy es tan devastadora que hace que las otras historias parezcan casi misericordiosas en comparación. ¿Sientes alguna responsabilidad? Por supuesto, pero ¿por qué? Porque soy esposo. Es mi trabajo proteger a mi esposa y llevarla a casa, y es natural para mí culparme a mí mismo. Nadie te culpa. Bienvenido al extremo. Te contaré una historia que te perseguirá después de este video. Era 22 de mayo de 1998. Frances Arsentiev estaba por lograr algo que la haría famosa para siempre, pero no como ella esperaba. Frances no era la típica alpinista del Everest. Era una contadora de 40 años de Colorado que había desarrollado una obsesión que consumió toda su vida. Ser la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima del monte Everest sin oxígeno embotellado. Ahora te explico qué implica esto en la cima del Everest. Solo hay 1/3 del oxígeno necesario para sobrevivir. La mayoría muere al escalar sin oxígeno suplementario. Solo unas 200 personas lo han logrado exitosamente entre miles de intentos. Frances y su esposo Sergei eran puristas, alpinistas que consideraban trampa usar oxígeno embotellado. El Everest no fue su primera experiencia. Antes de 1998 ya había enfrentado varias montañas difíciles, principalmente en Alaska y Rusia. En 1992, escalando el monte Denali, la cima más alta de Norteamérica, Frances conoció a Sergei Arsentiev. En expediciones separadas, un encuentro casual en Denali inició una sociedad que los llevó a hacer cumbre mundialmente. Ambos alcanzarían juntos la cima del Denali y del monte Elbrus en Rusia. Sin embargo, Frances no era veterana en los gigantes del Himalaya. No hay registro de que intentara escalar otra gran cumbre del Himalaya. Antes del Everest, su único acercamiento real fue en 1997 cuando caminó con Sergei al campamento base. Ella llegó al campamento base avanzado, pero no intentó subir a la cima. Esa escalada fue el logro de Sergei. Frances estaba ahí como apoyo, absorbiendo la montaña y quizá preparándose para lo que venía. En 1998, Frances volvió al Everest decidido a hacer historia. El plan era llegar a la cima por la difícil arista norte desde el Tíbet con un equipo internacional de alpinistas, incluido su esposo Sergei. Planeaban salir a mediados de mayo. Aquí la historia se vuelve extraña. La noche antes de que Frances fuera al Everest, su hijo Paul, de 11 años, despertó gritando por una pesadilla. En su sueño vio a 2 personas atrapadas en una montaña, incapaces de escapar de la nieve que parecía estar atacándolos. Cuando llamó a su madre, rogándole que no fuera, Frances dijo algo extraño. «Tengo que hacer esto», como si algo fuera de su control la obligara. Un pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero extremo. El 15 de mayo su equipo internacional partió y todo salió bien al principio. Avanzaron rápidamente por los campamentos que marcan cada ascenso al Everest, desde el campamento base hasta el campamento base avanzado, y luego a los campamentos más altos a 21,000 y 27,000 pies. Mientras subían, Sergei y Frances se aclimataron y se prepararon para lo que creían sería el logro de su vida. El 20 de mayo ya estaban listos para intentar la cumbre, y aquí las cosas se vuelven realmente espeluznantes. En su primer intento de llegar a la cumbre, tuvieron que regresar por los fuertes vientos, pero fue en el segundo intento. Aún me da escalofríos recordarlo. Escala por la zona de la muerte en oscuridad total, confiando solo en tu lámpara frontal para cruzar cornisas heladas y grietas mortales.
Y justo en el peor momento, tu lámpara frontal falla y se apaga. De pronto quedas ciego a 28,000 pies rodeado solo de muerte negra y helada. La mayoría de la gente lo tomaría como una señal, una advertencia de la montaña misma para dar la vuelta e irse a casa, pero Francis y Sergei no lo vieron así. Para ellos, cada fracaso era solo un obstáculo más. ¿Recuerdas la pesadilla de su hijo? 2 personas atrapadas en una montaña, sin poder escapar de la nieve que los atacaba. Tras 2 intentos fallidos y el equipo fallando misteriosamente, en los peores momentos posibles, uno pensaría que alguien podría empezar a preguntarse si ese sueño estaba tratando de advertirle sobre algo. Pero supongo que la obsesión hace que ignores las señales que tienes justo enfrente. Solo dices, fue solo un sueño. Así que el 22 de mayo, a pesar de los contratiempos anteriores, hicieron su tercer intento de llegar a la cima. Y esta vez algo era diferente. Clima perfecto y equipo funcionando. La montaña parecía darles permiso para triunfar, y al final de la tarde del 22 de mayo de 1998 lograron lo imposible. Francis fue la primera mujer estadounidense en escalar el Everest sin oxígeno extra. Ellos demostraron en la cima del mundo que la voluntad humana supera todo. Es y sigue siendo uno de los mayores logros que un alpinista puede alcanzar. Pero la montaña aún no había terminado con ellos porque subieron sin oxígeno. Se habían movido increíblemente lento durante todo el día. Para cuando llegaron a la cima ya era peligrosamente tarde, tan tarde que se vieron obligados a comenzar su descenso en la oscuridad. Y aquí es donde la montaña reveló su verdadera naturaleza. Descender el Everest suele ser muy peligroso. Muchos montañistas incluso consideran esta parte la más riesgosa de la experiencia, y es fácil entender por qué. Al llegar a la cima, ya estás exhausto, sin energía, con músculos fallando y el cerebro apenas funcionando por el aire enrarecido. La gravedad, antes enemiga al subir, se vuelve una amenaza mayor al bajar. Cada paso es una lucha por mantenerte en pie, concentrado y avanzar, incluso de día. Bajar el Everest de noche es muy peligroso y suele ser mortal. Navegas por crestas estrechas con caídas enormes a ambos lados y pisas grietas que podrían tragarte. Mientras tu lámpara frontal crea sombras que hacen que cada roca parezca un monstruo. Tu percepción de profundidad está completamente arruinada. Lo que parece suelo sólido podría ser un agujero que te lleva al vacío. Respiras solo 1/3 del oxígeno necesario para sobrevivir, pero no solo los peligros físicos hacen mortal el descenso nocturno, también lo que ocurre en tu mente. En la oscuridad, rodeado por el viento aullante y la certeza de que estás completamente solo, en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Tu cerebro empieza a jugarte malas pasadas, ves cosas que no están ahí, escuchas voces que llaman tu nombre, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones racionales. En ese delirio por falta de oxígeno, rodeado de muerte negra y congelada, ocurrió lo impensable. Francis y Sergei se separaron en la oscuridad. Esa noche el clima era tranquilo. En el Everest, ni los cielos perfectos te protegen del frío extremo, el cansancio y la altitud asfixiante. Cada paso era una batalla. En la noche, Sergei perdió a Francis en el caos y al amanecer llegó tambaleante al campamento. Tras horas escalando, se volteó esperando que Francis estuviera detrás, pero no fue así. Imagino el terror que sintió al saber que la mujer que amaba estaba en la montaña. Sola, sin oxígeno, probablemente muriendo. La mayoría de las personas se habría quedado en el campamento, habría aceptado la trágica realidad y se habría enfocado en su propia supervivencia, pero Sergei no podía vivir con esa decisión. Aunque estaba exhausto y consciente del peligro, hizo algo que selló el destino de ambos. Tomó oxígeno y medicinas y regresó a la zona de la muerte por la mujer que amaba. Esa misma mañana del 23 de mayo, un equipo uzbeco que ascendía encontró a Francis en muy malas condiciones. Ella apenas estaba consciente, con signos graves de falta de oxígeno y congelación. Su cerebro se hinchaba por la falta de oxígeno. Francis pasó la noche sola en la zona de la muerte porque no pudo seguirle el paso a Sergei bajando. Sin oxígeno embotellado se movía más lento y su cuerpo se apagaba por el agotamiento y la falta de aire. A diferencia de Sergei, con experiencia en altitudes extremas y capaz de soportar el sufrimiento, Francis era más débil y menos preparada para estas condiciones.
Como resultado se quedó atrás, incapaz de avanzar, y ahora moría lentamente, célula por célula. Los alpinistas uzbecos, impactados, intentaron ayudarle de inmediato, compartiendo su poco oxígeno y tratando de moverla. Pronto notaron que, agotados, si la cargaban o seguían con ella, probablemente morirían ellos también. Ante su supervivencia tomaron una difícil decisión. La ataron a la cuerda de seguridad para evitar que cayera de la montaña. La dejaron ahí, prometiendo ayudar en su descenso. Horas después, al regresar, Francis seguía vivo pero empeoraba rápido. Ella llevaba más de 12 horas en la zona de la muerte y los alpinistas ya estaban totalmente exhaustos. No tenían la fuerza para ayudarla más. Tuvieron que salvarse y la dejaron, esta vez para siempre. Mientras los alpinistas uzbecos bajaban de la cima, se dirigieron hacia el campamento 6, el campamento más alto de ese lado del Everest. Cansados, solo pensaban en regresar sanos y salvos. En el descenso, muy por encima del campamento 6 y en plena zona de la muerte, vieron a Sergei Arsentev subiendo solo. Llevaba un tanque de oxígeno y algo de medicina. Aunque estaba exhausto, Sergei estaba subiendo de nuevo para encontrar a su esposa, Francis. Impulsado por un amor tan poderoso que lo cegó ante la realidad de lo que intentaba. Esta fue la última vez que se vio con vida a Sergei Arsentev. Las últimas horas de Sergei siguen siendo uno de los mayores misterios del Everest. Encontró a Francis. Trató de salvarla en sus últimos momentos o murió sin saber su destino. La montaña guardó esos secretos. A la mañana siguiente, el 24 de mayo, el alpinista británico Ian Woodall y la sudafricana Cathy O'Dowd encontraron a Francis en el mismo lugar exacto donde la habían dejado. Para entonces, llevaba más de 30 horas en la zona de la muerte y apenas seguía viva. Cuando Cathy miró a los ojos de Francis, vio algo que la marcaría para siempre. Su piel era blanca, lechosa y lisa. Era una señal de congelación severa y la hacía parecer una muñeca de porcelana. Sus ojos me miraban con pupilas desenfocadas, enormes vacíos oscuros. «No me dejes», murmuró. Otra vez. Me sentí enfermo. Con su cabello largo y oscuro, se parecía a mí. Por un momento sentí que veía un posible futuro para mí. Y entonces, Francis susurró las palabras que se convertirían en su último mensaje para el mundo. No me dejes solo, por favor. Fueron las últimas palabras de Francis Arsentev. Woodall y O'Dowd intentaron salvarla, pero ya era tarde. Murió cuando la hallaron recostada de lado, aún atada a la cuerda guía. La mujer que logró lo imposible fue otra víctima de las crueles matemáticas de la montaña. Lo que hace tan perturbadora la historia de Francis y Sergei es que Francis murió sin saber que su esposo ya había sacrificado su vida por salvarla. Jake Norton halló el cuerpo de Sergei al año siguiente, durante la expedición Mallory e Irvine de 1999. Durante 9 años, el cuerpo de Francis permaneció visible en la ruta principal de ascenso. Ella se sentó en la nieve, atada a la cuerda, con los ojos abiertos y el cabello al viento. Los alpinistas la llamaban la Bella Durmiente porque parecía estar descansando. Miles pasaron junto a su cuerpo rumbo a la cima. Se volvió un punto de referencia. Da vuelta a la izquierda en la Bella Durmiente. Decían que la mujer, al intentar demostrar que los estadounidenses podían conquistar el Everest sin oxígeno, se volvió una atracción para otros alpinistas. En 2007, el alpinista británico Ian Woodall, afectado por su encuentro con ella, lideró una expedición para dar a Francis un entierro más digno. Cubrieron su cuerpo con una bandera estadounidense y lo llevaron a un sitio fuera de la vista de los alpinistas. Fue un acto de compasión, pero no podía cambiar la tragedia. Lo que más me inquieta de la historia de Francis y Sergei es cómo el amor puede ser una sentencia de muerte en el Everest. Si Sergei simplemente hubiera aceptado que Francis estaba perdida y se hubiera enfocado en su propia supervivencia, tal vez seguiría vivo, pero no soportó esa decisión y eligió otra. Su tragedia no es única. Hace solo 19 años, otra pareja descubrió que la experiencia no siempre ayuda cuando la montaña decide quebrarte. El 2 de octubre de 1979, Hannah-Lord Schmatz, de 39 años, estaba por tomar una decisión que se volvería infame. Sentada en la nieve a 28,000 pies, con la oscuridad cayendo a su alrededor, parece la decisión más razonable del mundo.
Hannah-Lore no era una aficionada que se había metido en algo que la superaba. Ella y su esposo Gerard, montañistas alemanes expertos, pasaron años conquistando juntos cumbres peligrosas en todo el mundo. No buscaban emociones ni era un pasatiempo. Eran escaladores serios, conscientes del riesgo, planeaban y seguían protocolos de seguridad. Gerard dirigía la expedición y con 50 años sería el hombre más viejo en alcanzar la cima del Everest. En ese momento, su equipo incluía a 8 escaladores experimentados y 5 Sherpas, entre ellos Ray Jennett, un alpinista legendario que anteriormente había escalado con la pareja Schmatz. Ray era un escalador admirado por otros, sobrevivió a las duras cumbres de Alaska y lo contó. Si alguien podía lograrlo en el Everest, era este equipo. Experiencia, preparación y liderazgo. Se suponía que esta sería una expedición de manual, y durante la mayor parte de la escalada eso fue exactamente lo que fue. El equipo cumplió los protocolos de seguridad, se aclimató en cada campamento y avanzó por la montaña con precisión militar. Gerard llegó a la cima el 1 de octubre. Hannah-Lore, Ray Jennett y 2 Sherpas la alcanzaron la tarde del 2 de octubre. Cumplir su sueño tras meses de planificación y estar en la cima del mundo debió ser la mejor sensación para Hannah-Lore. Ella hizo todo bien. Su equipo era experimentado y estaba preparado, logrando el éxito. Pero aquí es donde inquieta lo que pasa después. Esto demuestra que a veces la montaña no se preocupa por nada de eso. Durante el descenso, el equipo de Hannah-Lore sintió un agotamiento que ni los escaladores expertos siempre notan. A gran altitud, tu cuerpo no solo está cansado, literalmente se está muriendo. Tu cerebro está privado de oxígeno. Tu capacidad de tomar decisiones se ve afectada de maneras sutiles que no notas hasta que ya es demasiado tarde. Cuando se acercaba la oscuridad, el equipo enfrentó una decisión que determinaría quién viviría y quién moriría. Los guías Sherpa casi rogaban que siguieran hacia el campamento 4 antes del anochecer. Ellos comprendían algo que los alpinistas occidentales no del todo. La zona de la muerte no perdona a quienes permanecen mucho tiempo sin importar su experiencia. Pero Hannah-Lore y Ray Jennett estaban más exhaustos que nunca. Cada paso era como correr un maratón. Las piernas les temblaban del cansancio y sus mentes nubladas por falta de oxígeno. Y cuando se enfrentaron a la elección entre seguir adelante a pesar del cansancio o detenerse a descansar, tomaron la decisión que parecía obvia. Optaron por un bivac a 28,000 pies. Para 3 montañistas expertos con años en condiciones extremas, esto parecía razonable. Tenían sacos de dormir y algo de refugio. Ya habían hecho bivac en montañas, pero sus cerebros privados de oxígeno no podían procesarlo. La zona de la muerte es distinta a otras montañas. Por encima de 26,000 pies, el cuerpo no se aclimata, solo muere lentamente e inevitablemente. A pesar de las advertencias cada vez más desesperadas de su guía Sherpa, Hannah-Lore, Gerard y Ray se acomodaron para lo que pensaban que sería una noche difícil pero sobrevivible. Los Sherpas permanecieron con el grupo, aunque sabían el peligro y querían que todos avanzaran. Su experiencia les advertía que parar en la zona de la muerte era un error fatal. Por lealtad y responsabilidad, se quedaron con los alpinistas, compartiendo el mismo riesgo terrible. No sabían que firmaron su sentencia de muerte. Esa noche, con temperaturas bajo cero y vientos huracanados intentando arrancarlos de la montaña, comprendieron lentamente la verdadera naturaleza de la montaña. Esto no era solo el clima, era una máquina de matar que había estado esperando a que cometieran un solo error. En la oscuridad aullante sucedió algo aterrador. Ray Jennett comenzó a morir de hipotermia en su saco de dormir, a solo unos pasos de Hannah-Lore y los Sherpas. No puedo imaginar esas horas, acostado en tu saco de dormir, luchando contra la hipotermia y escuchando a tu amigo morir lentamente. A unos pasos, Ray jadeaba y luchaba por respirar en el aire delgado. Su cuerpo colapsaba y Honolulu no podía hacer nada para salvarlo. El trauma psicológico de esa experiencia, combinado con su propia hipotermia y una grave falta de oxígeno, debió haber sido devastador. Pasó la noche escuchando morir a su amiga, temiendo ser los siguientes y dudando si verían la mañana. Al amanecer, Ray Jennett murió. Un Sherpa ya había bajado al campamento 4 por ayuda, quedando solo 2 personas vivas en el bivac, Hannah-Lore y Sherpa Sundare.
Afectados por la muerte de Ray y luchando contra la hipotermia, Hannelore y Sundar iniciaron el descenso. Pero la noche en la zona de la muerte los había afectado de formas que no entendían. El cerebro de Hannelore se estaba hinchando por la falta de oxígeno y su cuerpo se estaba apagando por la exposición prolongada al frío extremo. Ella moría lentamente, probablemente sin notarlo. Aquí la historia de Hannelore se vuelve desgarradora de la forma más cruel. Al bajar de la zona de la muerte, Hannelore y Sundar se acercaban a un lugar seguro. Veían el campamento 4 a lo lejos, tan cerca que distinguían las tiendas individuales. A solo 100 metros de distancia, apenas lo que mide un campo de fútbol, estaban el calor, el refugio, la ayuda médica y la supervivencia. 100 metros. Eso era todo lo que separaba a Hannelore de la vida y la muerte. Había escalado más de 8.500 metros en la montaña más alta del mundo, y ahora solo 100 metros la separaban de la seguridad. Algo en el cuerpo de Hannelore se rompió esa noche en la zona de la muerte. La combinación de frío extremo, falta de oxígeno y trauma psicológico la había llevado más allá de sus límites. Se recargó en su mochila pensando que solo necesitaba un breve descanso antes de avanzar los últimos metros. Nunca se levantó. Sus últimas palabras fueron simples y desesperadas. Agua, agua. Luego cerró los ojos y murió de hipotermia y edema cerebral, a solo minutos de llegar a recibir ayuda. Esta tragedia es aún peor por lo que le pasó a Sundar, el Sherpa que los acompañó esa noche de horror. Cuando Hannelore murió, no abandonó su cuerpo ni huyó para salvarse. Él permaneció con ella, intentando mantenerla caliente y protegerla del viento, aunque ya había muerto. Su lealtad y decencia le costaron todo. Cuando otros alpinistas lo hallaron, Sundar ya había perdido la mayoría de sus dedos por congelación. Su carrera como alpinista terminó porque sacrificó su sustento al no poder dejar a una mujer muerta. Cuando los equipos de rescate finalmente los alcanzaron, encontraron a Hannelore sentada tranquilamente contra su mochila, con los ojos abiertos y el cabello moviéndose con el viento. Parecía que solo descansaba antes de seguir al campamento. Había algo profundamente inquietante en lo tranquila que se veía, como si simplemente hubiera decidido descansar y nunca despertó. Durante años después, el cuerpo de Hannelore se convirtió en otro punto de referencia en la montaña. Los escaladores pasaban junto a ella en su camino hacia la cima, y se convirtió en un punto de navegación que la gente usaba para orientarse. En 1984, la presencia de Hannelore se volvió imposible de ignorar para los montañistas. El inspector Yogendra Bahadur Thapa y su guía Ang Dorji iniciaron una misión para recuperar el cuerpo, pero la montaña seguía cobrando vidas. Ambos hombres murieron durante el intento. Incluso para los más experimentados, las condiciones extremas del Everest hacen que las misiones de recuperación sean tan peligrosas como escalar la montaña misma. Gerhard sobrevivió a la expedición que mató a su esposa y arruinó la carrera de Sundar, pero quedó afectado más allá de lo físico. Escucha lo que dijo. Al volver a casa, el equipo regresó, pero yo solo, sin mi querida Hannelore. Mientras Francis y Sergei murieron juntos en la zona de la muerte y Hannelore falleció antes de que Gerhard llegara al campamento, nuestra última historia trata algo aún más devastador psicológicamente que la muerte. Esta es la historia de Maria Stridom. El 21 de mayo de 2016, Maria Stridom estaba por enfrentar la prueba definitiva de sus creencias. Lo que ella no sabía era que sus últimas palabras a su esposo lo perseguirían por el resto de su vida. Maria no era solo otra alpinista buscando gloria en el Everest. La profesora de finanzas de Melbourne, de 34 años, llevaba años en una misión que consumió su vida. Quería demostrar que estaban equivocados sobre el veganismo, y el Everest sería su declaración final. Muchos creen erróneamente que los veganos son débiles y desnutridos, como Maria mencionó antes de la expedición. Buscamos mostrar que los veganos pueden lograr todo. Ella y su esposo, Roberto Groppel, veterinario, escalaron montañas juntos durante 8 años siguiendo una estricta dieta basada en plantas. Fue hecho para desafiar a críticos que decían que era imposible, no era una maniobra en redes ni campaña publicitaria. Maria y Roberto, alpinistas serios, habían conquistado juntos el Denali, Aconcagua, Kilimanjaro y otras cumbres. Intentaban escalar las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente, manteniendo su estilo de vida vegano.
Cada ascenso exitoso desafiaba a quienes decían que no obtendrían suficiente proteína y hierro para soportar exigencias extremas. Pero el Everest era distinto, la prueba definitiva que validaría todo en lo que creían o los destruiría. Tras más de un mes en el campamento base, todo salió perfecto. Los GPS de sus teléfonos enviaban señales frecuentes a sus familias en Australia, mostrando su avance en la montaña. La madre de María seguía obsesivamente esas migajas digitales. Cada señal mostraba que su hija seguía viva y tras su sueño. El 20 de mayo de 2016, María y Roberto llegaron al campamento 4 a 900 metros de la cima. El GPS seguía enviando señales. Sus familias los miraban desde lejos, conteniendo la respiración. Todo parecía perfecto para su último intento de llegar a la cima. Pero algo estaba yendo terriblemente mal dentro de sus cuerpos y ellos no lo entendían completamente. A 26,000 pies solo hay un tercio del oxígeno necesario. El cerebro se hincha y los órganos fallan. Tu cuerpo literalmente está muriendo célula por célula, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Aunque ambos estaban enfermos, el 21 de mayo continuaron hacia la cima. Habían avanzado demasiado para rendirse. Era el momento de mostrar que los veganos conquistarían la montaña más alta. Pero mientras subían más alto en la zona de la muerte, la condición de María empeoró de maneras que deberían haberlos aterrorizado. Ella tenía síntomas de edema cerebral. Su cerebro se hinchaba por falta de oxígeno, y sus movimientos y pensamientos se volvían lentos y confusos. Lo más peligroso era que quizá ella no notaba lo grave que se volvía. Y luego, a solo 15 minutos de la cima del monte Everest, a 15 minutos de lograr todo por lo que habían entrenado, por lo que habían sacrificado, por lo que habían soñado. Durante años, María tomó una decisión que salvaría la vida de su esposo y terminaría con la suya propia. Roberto contó a los reporteros lo que pasó en ese momento. No imagino cómo se sintió. Le pregunté si podía continuar. Ella dijo, sí, tú sigue, te espero aquí. Le pregunté a Jimanda si podía seguir y respondió, sí, sigue, te espero aquí. Antes de culparlo por imprudente, míralo desde su perspectiva. Estás a 15 minutos de la cima del mundo. Eso con lo que has estado obsesionado, la meta que te ha consumido, está justo ahí. Y la persona que más amas te mira con ojos faltos de oxígeno y te dice que la dejes atrás y persigas esa meta solo. Esas fueron las últimas palabras coherentes de María para su esposo. Roberto llegó solo minutos después a la cima del monte Everest. Lo logró y demostró que los veganos pueden escalar la montaña más alta, pero al llegar, algo estaba muy mal. Cuando llegué a la cima del Everest, no fue especial porque ella no estaba. Solo subí y bajé rápido. No significó nada para mí. Piensa en eso. La cima, la meta que había consumido toda su vida durante años, no tenía ningún sentido sin María ahí para compartirlo. Roberto había logrado todo lo que se habían propuesto, y no sentía nada porque la persona para quien lo había hecho no estaba ahí para celebrar con él. Roberto regresó al lugar donde dejó a su esposa y encontró una pesadilla. María, confundida y apenas consciente, sufría hinchazón cerebral por un edema. La mujer, que había estado tomando decisiones racionales y conversando coherentemente solo unas horas antes, ahora luchaba por su vida de la manera más indefensa imaginable. Luego siguieron 30 horas de tortura psicológica que destrozaron la mente de Roberto, algo que pocos podrían soportar. Roberto y varios sherpas intentaron bajar a María de la montaña, pero cargar a alguien a esa altitud es casi imposible. Tu cuerpo se apaga por la falta de oxígeno y cada paso parece ahogarte. Respirar es difícil para una persona sana. Imagina a María, cuya condición empeoraba cada hora. Compartieron su oxígeno. Se quedaron sin oxígeno juntos, a veces el grupo se separaba. En el caos y la oscuridad de la zona de la muerte, Roberto se encontraba tambaleándose solo por el lugar más peligroso de la tierra, alucinando por el mal de altura, antes de ver a los sherpas que llevaban a su esposa moribunda. Roberto se desplomó y permaneció inmóvil en la nieve, lo que sintió como 15 minutos, pero quizá fueron casi 4 horas. Su cerebro tenía tan poco oxígeno que perdió la noción del tiempo y la realidad se volvió difusa. Sufría el mismo edema cerebral mortal que su esposa, pero su cuerpo resistió. ¿Puedes imaginar esas horas? Tu esposa muriendo en tus brazos y tú, sin oxígeno, incapaz de pensar con claridad para ayudarla. Estás alucinando por el mal de altura mientras intentas tomar decisiones de vida o muerte. Cada elección podría salvarla o matarlos a ambos.
A pesar de todo, María se estaba yendo poco a poco. La hinchazón en su cerebro estaba aplastando su conciencia poco a poco. La mujer que buscaba probar que los veganos podían lograr todo, moría de forma impotente y degradante. Llevado como carga a través de un páramo helado durante 30 horas, Roberto se negó a rendirse. Siguió intentando reanimarla. Seguía creyendo que de alguna manera su amor y determinación podían superar la sentencia de muerte de la montaña. Le dio varias inyecciones a María para mantenerla viva, pero no funcionaron. Su cerebro se apagaba por la hinchazón y nadie podía detenerlo. La noche del 21 de mayo, tras más de 30 horas en la zona de la muerte, María Striden falleció en brazos de su esposo. La muerte fue por edema cerebral de gran altitud. La falta de oxígeno hinchó su cerebro hasta dejar de funcionar. Roberto fue evacuado a Katmandú en helicóptero, sufriendo del mismo edema cerebral que mató a su esposa. Se recuperó físicamente del mal de altura y la congelación, pero mental y emocionalmente quedó destruido. Roberto pasó semanas luchando para recuperar el cuerpo de María, negándose a dejar Nepal sin ella. Estaba decidido a llevar a casa a la mujer que lo motivó a perseguir su sueño, aunque ella sabía que estaba muriendo. La recuperación costó miles de dólares que la familia apenas podía pagar, pero Roberto no la abandonaría otra vez. Me perturba que Roberto deba vivir con esa tortura psicológica el resto de su vida. Logró todo lo que se propuso. Alcanzó la cima del Everest y probó que los veganos pueden escalar la montaña más alta. Ganó, pero no significó nada porque la persona para quien y con quien lo hizo ya no estaba. Esto es lo que más me inquieta de las tres parejas. Lo común no es morir en el Everest, sino que su amor fue lo que los mató. Todas las parejas enfrentaron la misma pregunta. En situaciones extremas, cuando la supervivencia y el amor chocan, ¿cuál eliges? Sergei eligió el amor y murió tratando de salvar a Francis. Gerard, sin saberlo, siguió bajando la montaña y sobrevivió, pero perdió a su esposa. Roberto llegó a la cima, pero perdió a María. Al final, sin importar la decisión que tomaron, cada uno quedó con el mismo dolor y culpa. Estas tragedias me inquietan profundamente. ¿Por qué crees que la gente arriesga todo, incluso sus relaciones, por una montaña que no le importa su vida o muerte? ¿Deberían las parejas intentar desafíos extremos juntos pese a posibles consecuencias devastadoras? Comenten abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sean audaces y vivan con valentía.